La memoria no guarda películas, guarda fotografías, reflexionó en una ocasión Milán Kundera, novelista, dramaturgo, ensayista y poeta checo. Buenos días o buenas noches, según en qué horario y en qué momento nos estén acompañando. Soy Daniel Domínguez, director nacional de las artes del Ministerio de Cultura. Todos los concursos de la Dirección Nacional de las Artes los hicimos en el año 2020 desde lo digital. El Roberto Lewis de Artes Visuales, el Ricardo Miró de Literatura, el Roque Cordero de Composición Musical, el Gustavo Batista Cedeño para poetas menores de 35 años y el Carlos Francisco Jean-Marín de Literatura Infantil y Juvenil. Este conversatorio por vía electrónica con los vencedores de la categoría Fotografía del Roberto Lewis forma parte de las iniciativas que lleva a cabo el Ministerio de Cultura en el marco del bicentenario de la independencia de Panamá de España. A este espacio lo hemos bautizado como Voces del Arte. Ya pasamos revista por todos los ganadores del concurso Roque Cordero de composición musical y en estas oportunidades les toca entonces a los vencedores del Roberto Lewis. Este concurso nacional para artistas visuales nació en 1980, está compuesto por 4 categorías: arte digital, fotografía, escultura y pintura. 129 obras de Roberto Lewis llegaron al 2020 y fueron evaluadas por un jurado selectivo. En el caso de fotografía, el jurado estuvo compuesto por Maylín Pérez Parrado de Cuba, quien es curadora, crítica e historiadora del arte, Salomón Vergara Zárate, Panamá, y el fotógrafo, ilustrador y diseño gráfico Guillermo Johnson, también de Panamá. El jurado decidió que el primer premio sería para El silencio también nos habla, de Yaribet Hernández Ábrego, el segundo premio para Comiendo Candela, de José Ismael Castillo Alonso, y el tercer premio para Memoria Antigua, de Cristian Camilo Cortés Restrepo. Les comparto, antes de darle la palabra a mis invitados, unas biografías sobre cada uno de ellos. En el caso de José Ismael, es director de fotografía panameño, estudió producción de video en la Universidad Latina de Panamá, ha tomado talleres de dirección de fotografía en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños de Cuba, en la Sociedad Mexicana de Autores de Fotografía Cinematográfica, en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y en el Centro de Formación y Capacitación Cinematográfica de Panamá. Desde el 2001 ha trabajado en diferentes proyectos de publicidad, videos musicales, documentales, cortometrajes y largometrajes. Mientras que Cristian Camilo es poeta, teatrista, cuentero, aprendiz de músico, explorador de los medios audiovisuales y amante de la fotografía. Es licenciado en Humanidades con especialización en Español y Literatura por la Universidad de Panamá. Fundador del Teatro Onírico de Panamá y del movimiento poético vanguardista Semilla Planetaria. También ha participado en varios festivales de arte en Panamá, así como en países como Cuba y Marruecos. Entonces, la primera pregunta, tanto para José como para Cristian, es ¿qué es la fotografía para cada uno de ustedes? De repente le damos la palabra entonces a José para que nos ayude. Sí, buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, la fotografía para mí es lo que yo empiezo a consumir apenas me levanto. O sea, desde que me levanto empiezo como a mirar la luz que tenga en ese momento, o sea, ya sea que me levante de madrugada, me levante de mañana, y a medida que va transcurriendo mi día, o sea, voy como siempre observando diferentes situaciones y viendo qué relato saco de esas situaciones, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que la fotografía es como mi día entero, ¿no? O sea, desde que me levanto hasta que me acuesto, o sea, voy como siempre pensando en cómo cae la luz en un lugar o qué está haciendo una persona, qué puedo contar con eso que está haciendo esa persona. Es algo en lo que yo en realidad no puedo, o sea, como que no puedo parar de pensar, pues, o sea, siempre tengo como esa sed de retratar algo y de contar algo. Y en tu caso, Cristian, ¿qué es ese arte de la fotografía? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Gracias por la invitación, primero que todo. Y bueno, la fotografía para mí es
una forma, es una nueva forma de lenguaje artístico que he encontrado para, para poder expresar, digamos, la poesía. Yo soy, desde luego, ante todo poeta y la poesía que he logrado como concebir es más allá de la literatura y está en la vida misma, en las relaciones, en las formas que tienen las cosas, la naturaleza. Y siempre que salgo así como dice José, que él siempre, desde que se levanta, ve fotografía, luz, encuadres, esos lugares, pues yo siento que desde que me levanto, bueno, a veces no siempre, pero siempre que puedo salir, siempre estoy atento a esos giros del ambiente, a esos giros de las situaciones, a esos giros que a veces son, que tienen belleza en sí mismos. Y para mí la fotografía ha sido como una experiencia más para capturar esa poesía, ya no a partir de las palabras, sino a partir de las imágenes. Y desde ahí entro yo en la fotografía. Ahora los invito a comprar un boleto para visitar el pasado y echar la cuenta atrás. ¿Recuerdan cómo llegaron a tomar sus primeras fotografías? ¿Qué temas les llamaban la atención en ese momento inicial? ¿Y con qué tipo de cámara trabajaron? Por ejemplo, José. Bueno, yo el primer acercamiento que tuve con la fotografía, bueno, yo principalmente a lo que me dedico es a la dirección de fotografía, o sea, en cine y video, ¿no? Pero estudiando en la universidad, daba la materia de fotografía y en ese entonces sí estaban empezando a salir las cámaras digitales, pero la materia se daba con películas, con 35 milímetros. Entonces, yo recuerdo que a mis compañeros como que no les gustaba la materia de fotografía o pensaban que era algo como fácil, que se pasaba muy fácil, ¿no? Entonces, a mí lo primero que me gustó fue que, o sea, yo o sea, no es como hoy en día que uno toma una fotografía y uno la ve y uno sabe cómo quedó. Y si quedó mal o uno quiere perfeccionarla, pues la perfeccionas en el momento. Pero entonces, en ese entonces, tomando fotos con película, si el rollo era de 24 o de 36 exposiciones, pues uno tenía como que pensar más lo que iba a hacer. Entonces, las primeras fotografías que yo tomé, o sea, la primera impresión que tuve fue como, o sea, esa experiencia de tomar algo sin saber cómo iba a quedar y luego cuando las revelaba, ver el resultado. Entonces, a mí sí me gustaba mucho la materia y o sea, entendía mucho como los aspectos técnicos y a partir de eso yo me imaginaba cómo quería una foto. O sea, si quería que, por ejemplo, yo recuerdo que las primeras fotos que tomé siempre trataba como de congelar algo, o sea, agua, algún niño corriendo, o sea, siempre trataba como eso, ¿no? Entonces, siempre pensaba, ¿no? Cómo quería que me saliera la foto, si quería que, qué sé yo, que las nubes salieran borrosas o perseguía algún carro para que el carro de repente me saliera bien enfocado y el resto del fondo como desenfocado. Entonces, ya yo sentía como que tenía ciertas herramientas técnicas, por así decirlo, para contar algo de una manera completamente diferente. No necesariamente tenía que ser el caso de congelar un momento, sino que, o sea, tenía como otros parámetros para que de repente esas fotografías tuvieran otra estética, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí recuerdo que lo primero que retrataba era como a mis compañeros de clase. Entonces luego empecé como a eso, a buscar congelar cosas así como agua, o sea, cosas que uno no acostumbraba a ver de esa forma, ¿no? Y luego personas, o sea, me gusta mucho como el documental, como tratar de retratar
la realidad. Y creo que eso todavía está un poco influenciado en lo que hago hoy en día, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso, Cristian, esas primeras fotos y con qué tipo de cámaras? Bueno, ahora pensando como todo eso, siempre pues las primeras cámaras fueron, digamos, los teléfonos celulares. Me acuerdo, estaba muy chico, tenía que unos 13, 15 años. Me regalaron mi primer celular, que era un Sony Ericsson, con las primeras cámaras que salían, que eran súper apixeladas. Y que creo que desde ahí fueron mis primeras fotos, siempre retratando como los momentos, ¿no? Con la familia, o los momentos de algo. Pero yo creo que no fue hasta el 2017 que tuve un viaje a Cuba, un viaje literario, y mi hermana me prestó su cámara. Su cámara era una cámara digital Rebel T5, creo que era. Y ella me la prestó porque, bueno, yo a mi primer viaje latinoamericano con la poesía y quería ir con una cámara, quería más que todo entrevistar a poetas y quería escuchar sus puntos de vista. Y fue la primera vez que tuve como una cámara más o menos decente que podía tomar fotos con buena calidad y fue abrirme en ese espacio nuevo de una ciudad que estaba apenas explorando y detenerme en su arquitectura, detenerme en su gente. Y creo que fue ese momento, ese viaje, que hice clic con eso que fue la fotografía. Y yo creo que mi primera fotografía, así como digo, wow, esto es fotografía, esto es algo que yo capturo, más allá de arquitectura, más allá de los paisajes, fue en un momento en Cuba cuando entramos a una casa, porque allá el arte está muy, como siempre está auspiciado por el gobierno, lo que no es del estatal o del gobierno, como que no se hace y es prohibido y no hay como expresión. Entonces la gente y el under, pues como dicen, siempre lo hace muy escondido y en ese momento fue en una casa como abandonada y eran unas mujeres que estaban haciendo un performance teatral sobre feminismo, sobre todos estos temas de femicidios y de la mujer, y fue encontrarme allí en ese momento que estas mujeres creaban todo este espacio teatral y poético que pude yo capturar esos instantes y fue como que eso lo que me encendió, digamos, esa llamita de qué es lo que yo quiero hacer con esta cámara, qué es lo que yo quiero capturar, qué es esto que puedo capturar y que tenga emoción. Y creo que esas fueron mis primeras fotos con una Canon T5. Probablemente nunca antes como ahora la fotografía ha tomado tanta relevancia porque cualquier dispositivo electrónico prácticamente tiene una cámara incorporada, un celular, una computadora, un iPad. En este fenómeno basado en que todos tenemos acceso a la fotografía y capturamos la realidad con fotografías, ¿cómo lo ven ustedes ese fenómeno? ¿Hay pros, hay contras de esa realidad? ¿Qué piensas, José? Bueno, yo creo que sí tiene bastantes pros porque el principal pro que le veo es la parte para experimentar. Porque, como te comentaba, cuando yo inicié ese proceso de tener un rollo de 36 exposiciones o 24, era un poco limitado. Te ayudaba a pensar un poco más la imagen, pero también era un poco limitado, ¿no? El proceso de tomar las fotos, de revelarlas, los tiempos de espera. Pero yo creo que si uno sabe aprovechar la tecnología, pues uno la utiliza a su favor. Entonces yo creo que eso
de tener a la mano una herramienta que te permita ver al instante lo que estás haciendo, te puede ayudar incluso a ser autodidacta, pues. O sea, agarras una cámara y mueves todos los parámetros que quieras y vas experimentando y miras si tomas de repente algo en contraluz o en silueta y ves si de repente es mucho mejor a que si la luz le venga de frente. Entonces, yo creo que tiene bastantes pros siempre y cuando uno lo sepa aprovechar, ¿no? Así que creo que, o sea, como te comentaba, o sea, yo creo que mucho de lo que yo hago hoy en día algunas cosas las hago, aplico como cosas que hacía hace mucho tiempo cuando yo empecé, ¿no? Entonces, yo creo que eh, siempre es bueno como eso, ¿no? O sea, experimentar bastante, ¿no? Entonces, si la tecnología está, pues bienvenida sea. ¿Cómo ve Cristian el hecho de que la cámara está incorporada a nuestras vidas? Digamos, por el lado que dice José, digo, también pienso lo mismo, que digamos, desde que salieron las primeras, de que el ser humano pudo tratar de inventar una forma de capturar una imagen de la realidad, que creo que al principio eran con unas láminas de cobre que se le imprimía luz, hasta ahora que esos lentes están en todas partes, ¿no? Digamos, nuestros dispositivos móviles, que tienen sus contras también por todas estas conspiraciones, ¿no? Que nos vigilan, hay ojos en todas partes, ¿no? Se usa tanto para lo bueno como para lo malo, pero en el tema del arte, en el tema de tener siempre a mano, digamos, una cámara que pueda capturar esos momentos, creo siempre que no sé, es muy bello, más allá de la fotografía artística, el simple hecho de capturar un momento con tus amigos, un momento con tu familia, ¿no? Hay algo que se ha perdido mucho y que siempre me lo pregunto, es eso de que antes las familias, como era tan difícil tener una fotografía, era como algo muy valioso, muy preciado que guardaban en los álbumes y entonces ves a las familias, digamos mi familia desde que yo nací tengo mis recuerdos en unos libros, ¿no? Y ves que hay fotografías de tus abuelos y fotografías de familiares que no conociste. Y creo que eso se ha perdido un poco con el tema digital, que todo se guarda en memorias y se guarda en la computadora y ahí se queda. Y se te daña la computadora y se te pierde toda la información, porque me ha pasado muchísimas veces. Y, y pienso que no sé de qué forma podríamos volver a ese punto de hacer preciados esos instantes y de valorar un poco estas herramientas que tenemos para capturar esos instantes, para recordarlos, así como, digamos, la frase que me encantó con la que abriste, Daniel, este conversatorio sobre que la memoria no guarda movimientos, sino que guarda imágenes, y los recuerdos siempre son como cosas quietas dentro de nosotros. Entonces, por ese lado, muy positivo de poder capturar estos momentos y tal vez saber relacionarnos con eso, ¿no? Desde la emoción, también desde la exploración, como dice José, capacidad de explorar y de poder acceder al arte, que va más allá de lo tangible, ¿no? Ese arte que es uno mismo. Entonces, muy positivo por ese lado, me parece. ¿Qué representa para ustedes dos que sus fotografías fueran premiadas en el Roberto Lewis, que es el premio de artes visuales más antiguo y probablemente más respetado de Panamá? O José, por ejemplo. Bueno, para mí es muy importante porque yo en realidad desde hace muchos años quería participar
pero como casi siempre estoy, o sea, estoy trabajando como mucho y entonces siempre como que venía algún amigo y me mencionaba, oye, que viene Roberto Lewis y nada, pues o sea, al final sentía como que no estaba preparado para participar porque tengo, o sea, tengo como muchas fotos que hago por ahí y también, bueno, aparte que uno de los requisitos era que la foto debe tener cierto, no debe tener más de cierto tiempo en el que se ha tomado, ¿no? Entonces, sentía como, aquellas veces sentía como que no tenía alguna foto con la cual concursar y estaba también como ya casi llegando a la fecha límite. Y bueno, el año pasado, pues dentro de todo lo que ha sucedido, creo que sí tuve un poco más de tiempo como de sentarme a revisar, como que a curar un poco las fotografías que tenía y a ver qué foto metía. Entonces, pues eh, pude llegar a tiempo y aplicar con una fotografía y sí te voy a confesar que, bueno, aparte de que o sea, es un placer pues haber participado con el resto de los muchachos que tuvieron fotografías muy buenas, pero también recuerdo que cuando me llegó el correo, como que la foto había aplicado, había sido dentro de los que habían estado, sí había visto un par de personas que yo conozco, para algunos fotógrafos panameños que admiro mucho su trabajo y ahí fue donde dije como que wow, o sea, la competencia está bien fuerte porque nada, había muchos amigos que son fotógrafos. Yo no me considero fotógrafo de foto fija porque no es lo que menos hago. No hago mucha foto fija. No trabajo como fotógrafo de foto fija, ¿no? Pero, o sea, sí tomo fotografías y entonces nada, pues, o sea, o sea, lo primero que pensaba era como que, wow, o sea, estoy como compitiendo con un montón de gente que sí se dedica a esto un montón y que tienen mucha más experiencia que yo y pues o sea, para mí eso era como, o sea, esa primera noticia de que había sido uno de los seleccionados era como que ya como que suficiente pues haber estado compitiendo con un montón de fotógrafos buenos pues y eso, yo creo que eso dice mucho eh, la calidad y la importancia de este concurso, ¿no? Así que, y estoy seguro que así mismo es para el resto de las categorías, ¿no? Así que, pues para mí ha sido como que algo muy importante y ha sido como una de las cosas buenas dentro de todo lo malo que ha tenido el año 2020. Así que me siento la verdad que muy contento. Mientras que Cristian, ¿qué representa que tu fotografía fuese resaltada en el Roberto Lewis? Bueno, pues nada, una alegría inmensa, así como dice José, como de todo lo, digamos, el año pasado que fue tan caótico entre todo eso que ocurrió, el encierro, la incertidumbre, como que el ganarte un premio de este tipo fue como algo que no esperaba, que era inesperado, que y que me sorprendió muchísimo y me alegró muchísimo el saber de que mi fotografía había sido una de las tres fotografías escogidas. Eh, yo, como dice José, yo no me considero como fotógrafo profesional, digamos. Yo entro en la fotografía por un gusto, por una intuición, más que todo. Lo que tomo es a partir de mi intuición. No tengo mucho conocimiento de técnica como profesional, así, sino que yo veo y digo, esto es bello, esto me gusta, esto representa mis ideas y lo tomo y después lo veo y digo, esto es bueno, esto me gusta. Y yo creo que participar en este concurso fue muy satisfactorio porque yo soy extranjero, soy colombiano, vivo hace ya 9 años en el país y muchos de los concursos que se hacen a nivel nacional pues siempre son como para nacionales o para extranjeros con su cédula y esto.
y siento que en esta oportunidad el concurso abrió un poco más su apertura a residentes con varios años en el país y siempre había querido concursar, digamos, con lo que yo hago, con la literatura, la poesía, con la fotografía, pero no había encontrado como ese espacio y creo que este fue el momento donde llegó a mí este espacio y lo tomé, porque hace rato lo estaba como buscando una oportunidad así de poder concursar y, y bueno, entonces llegó y se dio así como se dio y nada, muy agradecido. El segundo premio fotografía del Roberto Lewis se titula Comiendo Candela, técnica digital blanco y negro, tamaño 72 por 48 centímetros, y el autor es José Ismael Castillo Alonso. José, antes de que hablemos del personaje central de la foto, quiero que nos concentremos en los alrededores del personaje, es decir, cómo se llamaba el cortometraje que estaban filmando en Cuba, más o menos en qué año ocurrió esa filmación, qué escena nocturna estaban rodando en el marco de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Bueno, sí, yo fui en noviembre de 2019 a tomar un taller a la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba, y era un taller especializado, ¿no? O sea, yo soy súper autodidacta y soy una persona que, o sea, me gusta estudiar mucho, me gusta, o sea, estoy como constantemente buscando algo, o sea, o algo nuevo que aprender. Entonces, fui a tomar un taller que era muy especializado. El taller se llamaba Iluminación y Continuidad de la Luz, que el nombre es un poco técnico, pero realmente era un taller que me ayudó mucho en buscar, en interpretar un guión. O sea, en interpretar un guión, en traducir como palabras a imágenes, ¿no? Básicamente me ayudó mucho a desarrollar un método que lo he estado utilizando, que es cuando me leo un guión de algún proyecto, voy como buscando palabras claves y con esas palabras claves voy desarrollando como un poco la atmósfera de la escena que vaya a rodar y todo esto. Entonces, tenía que filmar un cortometraje que la historia básicamente era de dos muchachos que estaban buscando una fórmula para, para viajar en el tiempo, para teletransportarse. Entonces el cortometraje se llamaba Física Cuántica, me parece que se llamaba así, sí. Yo sé que le cambiamos el nombre después, pero sí recuerdo que ese era el nombre, me parece que después se lo cambiaron, ahora mismo no recuerdo. Entonces, había en el cortometraje, ellos empezaban en una biblioteca buscando en unos libros de física cuántica sobre cómo viajar en el tiempo. Entonces encontraron que la fórmula para viajar en el tiempo la tenía un chamán. Entonces el chamán tenía, la fórmula era como un líquido, una pócima que ellos se tomaban y con eso ellos podían viajar en el tiempo. Entonces ellos empezaron, había un mapa, dentro del libro que tenían había un mapa y con ese mapa ellos iban a un lugar que era una casa, que es una casita que tienen ahí dentro de la escuela que se utiliza para hacer los ejercicios de iluminación. Entonces ellos entraban a esa casa y en esa casa como que encontraban el líquido y bueno, pues con eso se lo tomaban y con eso viajaban en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? El personaje que hacía de chamán es un señor que es un actor que normalmente llaman ahí en la escuela para hacer ese tipo de personajes así, un señor muy adulto, que tiene una barba así como que muy, muy grande, ¿no? Entonces, voy a echar un poquito para atrás y voy a volver a eso que dije al principio de que la fotografía para mí es, desde que yo me levanto, o sea, es como que siempre estoy viendo algo, siempre estoy viendo algo. Y recuerdo que
los días íbamos a hacer una escena nocturna que era en donde se veía la casa de fondo. Entonces entraban a cuadro los dos muchachos, era una chica y un chico, y entonces el chico le decía a la chica como que no fuera a la casa porque le iba a aparecer el chamán este. Entonces, en ese momento empezaba a llover, empezaba a caer la lluvia, salían unos rayos, y cuando caía un rayo, al fondo salía el señor, el chamán, ¿no? Porque él como que se aparecía normalmente por ahí, ¿no? Y entonces, primero, esa era una toma que tenía, esa era una escena que teníamos que hacer en registro, o sea, había que hacer como varias capas para después componerlas en postproducción. Entonces había que hacer las tomas de la chica, del chico por separado, de la casa sin lluvia, de la casa con lluvia, o sea, había que hacer todo ese montón de capas. Entonces, mientras se montaba la toma, se montaba todo el esquema de iluminación y todo lo demás, este señor fumaba mucho habanos. Y entonces él siempre se la pasaba como fumando habanos y le gustaba fumarse sus habanos en la oscuridad. Entonces, recuerdo que siempre cuando pasaba como la muchacha que preguntaba si querían algo de comer, si querían un café y todo lo demás, le preguntaban a él como que, no, señor Norberto, ¿usted quiere algo? Y él decía, no, yo no quiero nada, esta es mi comida, esta es mi comida. Entonces, siempre decía eso, pues como que esta es mi comida. Entonces, en un momento que él estaba esperando para hacer la toma de registro de él, en un momento cuando había muchos tiempos de espera porque si alguna toma salía mal, cuando hacíamos las tomas de lluvia, cuando la chica se mojaba, había que secarla, había que esperar como que le cambiaran la ropa y todo este tipo de cosas. Entonces, en una de esas esperas largas, yo veía cuando él encendía su habano y él estaba como por la parte de atrás en un área en donde no había luz, estaba como recostado en una pared, y yo veía que él encendía su habano, porque una cosa que él hacía es que él no se fumaba el habano completamente. Bueno, yo no sé porque yo no fumo y no sé si eso es así, pero él siempre como que fumaba, lo apagaba y dejaba como para más tarde y todo lo demás. Entonces, en un momento, como a mí me llamó mucho la atención eso. Yo andaba con mi cámara fotográfica siempre por ahí porque me gusta tener mi cámara en los rodajes para tomar fotos de cualquier cosa que vea. Y entonces me llamaba mucho la atención que cuando él encendía el habano, o sea, automáticamente como que él se iluminaba todo. Y eso me hacía mucha relación con lo que yo tenía que filmar luego con él, porque cuando empezaba a llover y salían rayos, era en donde él aparecía, ¿no? Cuando ya toda la toma estuviera como compuesta. Entonces eso me hacía como demasiada relación, y hubo un momento en el que él ya no estaba fumando y yo fui y le dije como que, señor Norberto, avíseme cuando vaya a encender el habano. Y entonces, nada, pasó un tiempo y después él me llamó, oye muchacho, voy a encender el habano. Entonces, yo lo primero que le dije fue como que lo encendiera él usaba cerillos. Entonces, encendió un cerillo, ahí vine yo, marqué mi foco y entonces ya después le dije que lo hiciera. Puse la cámara en ráfaga. Eso es una de las cosas que de repente te digo que de la tecnología, ¿no? O sea, tenía una cámara que me permitía tomar fotos en ráfaga un montón, puse la cámara en ráfaga y la puse a disparar y él encendió pues su habano, y yo cuando llegué pues escogí la que me parecía mejor, ¿no? O sea, ahí ahora caigo en cuenta, ahora que te estoy contando esto, que vuelvo a lo que te decía de cómo empecé, pues que me gustaba como capturar cosas así como congeladas, ya fuera agua, fuego, o sea, entonces ahí en ese instante ese era mi interés, pues, o sea, mi interés era cómo el fuego le iluminaba la cara a él, y es una fotografía pues que, o sea, técnicamente, o sea, de repente la fotografía no tiene, ¿sabes? O sea, va a tener un poco de grano porque la luz de la llama no era lo suficiente como para que pudiera tomar una foto con un ISO bajo y estuviera súper definida y todo lo demás, pero era lo que yo quería contar en el momento y era lo que había en el momento, ¿no?
Entonces, nada, entonces después cuando vino la parte de inscribir la foto y todo lo demás, yo me quedo como que, ¿qué nombre le pongo a esta foto? ¿Qué nombre le pongo a esta foto? Entonces ahí recordé que cada vez que a él se le preguntaba si quería un café o algo de comer, él decía como que esa era su comida, pues entonces por eso fue que decidí ponerle el nombre de Comiendo Candela, porque eso era lo que él decía que él comía, ¿no? Muchas gracias. El tercer premio de fotografía, pues del concurso Roberto Lewis 2020, fue para la imagen Memoria Antigua, es técnica fotografía digital, tamaño 46 por 61 centímetros, y el autor es Cristian Camilo Cortés Restrepo. Entonces, quería preguntarte, Cristian, ¿en qué parte del país tomaste la fotografía Memoria Antigua? Si fue de día, si fue de noche. Háblanos un poco de la temática de la fotografía y tu relación con la modelo. Primero que todo, que decirle a José que me encanta escuchar esa historia de Comiendo Candela, muy interesante, me hace imaginar mucho ese momento que viviste ahí con el Señor. Mi fotografía fue tomada en Gamboa, en el lugar que le llaman El Charco, muy famoso, ¿no? Entonces llegamos una mañana y con mi hermana, con la modelo, que es una amiga, y yo, y nos adentramos en los senderos y escogimos un lugar por allá, muy al fondo, donde nos sentimos a gusto, y la intención de ir a ese lugar era sobre todo para grabar algunas imágenes para un poema que yo había escrito y que queríamos hacer como mostrar audiovisualmente, ¿no? Sacar como algunas imágenes con la modelo, con el tema de mi poesía, y mi tema de la poesía, digamos, en este caso, era muy desde la tierra, desde una filosofía de la Pachamama, ¿no? De esa madre que está viva, de esa tierra que nos habla, que nos nutre, que nos mantiene acá, que es, digamos, un concepto muy tradicional, ¿no? Muy antiguo, y que hemos olvidado, pero que yo a través del arte, a través de mis experiencias, como me he encontrado con esto y he rescatado estas cosas que me han ayudado como a relacionarme con la vida, ¿no? Con mi existencia, y este momento era para eso, para representar a esta mujer, a esta Pachamama que salía en busca de su luz, que salía en busca de lo que ella es, de su vida. Entonces, para esto preparamos siempre como una pequeña, decir así, como ritual o ceremonia, donde mi hermana se dedica a pintar los cuerpos, ¿no? Y para este pintar los cuerpos entramos como en procesos profundos de meditación, de reconocimiento de sí mismos, como entrar profundo en el ser, abrirnos para poder transmitir lo que nuestro ser quiere expresar. Entonces ahí entra el arte, entra a ser como el mediador de estas, digamos, de estas fuerzas, de lo intangible y de lo tangible. Y fue ese día, esa relación muy bonita. Y de repente grabamos las escenas, ¿no? En video, quiero esto, bueno, el poema dice esto, ¿cómo me representas esto? ¿Cómo me representas comiendo luciérnagas? Y grabamos, y luego pues aprovechamos tomar unas fotos de eso mismo. Y creo que en el momento hubo un espacio muy lindo que fue que parecía que iba a llover, y llegó una nube así con una brisa fuerte, y nosotros dijimos, no, nos llovió, para recoger rápido porque nos vamos a mojar. Y de repente pasó como muy rápido, se oscureció todo, pasó muy rápido esa nube, y de repente salió el sol así fuerte, 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 y como estábamos prácticamente en el bosque, la luz se filtraba
como muy intenso entre las ramas y creaba ese juego de luces y sombras que es precioso y ese fue el momento donde hicimos muchas imágenes, capturamos muchas formas. Y lo difícil yo creo que fue escoger la foto, que para concursar necesitas una foto, entonces tienes muchas fotos y es como que ¿cuál es? ¿Cuál es la certera? ¿Cuál es la que debe ir, no? Y en ese buscar siempre es como que estás de nuevo interpretando, de nuevo buscando qué quieres expresar, porque había fotos que eran muy, muy estilo poses, ¿no? Poses. Y esas poses por lo general no dicen mucho, pero había otras fotos que eran más, que tenían, no sé, otra energía, donde ella no se veía en una pose, sino que ella se veía recibiendo cosas o dando cosas. Y entonces elegí esa foto que está ella como mirando hacia la luz y eso fue como ese simbolismo de esta mujer, de esta tierra, que nos da vida, que también está herida, pero que siempre está mirando al sol, que la nutre, el cielo, ¿no? Tierra y cielo, toda esa conexión. Y bueno, de eso puedo hablar un poquito del momento en que tomamos esas fotografías. El fotógrafo estadounidense Ansel Adams en una ocasión compartió que hay siempre dos personas en cada cuadro, el fotógrafo y el espectador. Y en este conversatorio pues hemos conocido a los fotógrafos, hemos conocido cómo fueron estos espectadores y el lugar donde fueron tomadas las fotos. Nosotros también hemos sido de alguna manera espectadores del trabajo de estos dos artistas. Para mí entonces fue un placer conversar con José Ismael Castillo Alonso, con Cristian Camilo Restrepo, y quisiera pues que cada uno de ellos tomara la palabra para ofrecer un saludo a los que nos han acompañado en esta jornada de Voces del Arte, y invito entonces a José para que comparta un saludo. Agradecerles por la invitación, pues, y también invitar a otros artistas a participar en este concurso que es muy bueno, que creo que también es bastante exigente y también que nos ayuda como a nosotros a conocer a otros artistas. Que por ejemplo, o sea, lo que yo contaba, de que yo conocía a algunos fotógrafos que admiro mucho, que me gusta mucho su trabajo, pero pues no conocía a Cristian, ¿no? Entonces, me gusta que uno conoce pues a personas como Cristian, que él cuenta mucho, que él viene más como de la poesía y cómo se motivó a participar. Y son como procesos diferentes. O sea, uno conoce, de repente uno siente como mucha empatía con otras personas que trabajan trabajan más o menos como en la misma área de uno, utilizan métodos similares a los de uno, pero uno conoce a personas como Cristian y uno dice como que wow, o sea, es como otro método, otra manera de pensar, y yo creo que esas cosas a uno como que lo enriquecen también, ¿no? Así que es una experiencia muy buena y pues nada, a agradecerles a todos los organizadores y al resto de los participantes también. En tu caso, Cristian, pues una reflexión como despedida de este encuentro de colegas. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, por la conversa. Un placer conocerlos, a José, a Daniel, escuchar a José. También es, digamos, muy enriquecedor conocer estos. Siempre me ha gustado mucho como hablar del arte con los artistas, porque es como entrar en sus formas de percibir el mundo, de percibir su arte, y uno siempre se enriquece de esos otros colegas, ¿no? De esos otros hermanos
que también están explorando, que también están investigando, que están creando sus propias teorías, que están aplicando sus propios métodos, y que siempre esa comunión del arte siempre enriquece los espíritus, enriquece el mismo arte. Y yo quiero agradecer al Ministerio de Cultura, digamos, a todas las personas que están involucradas en este proceso de los concursos, de mantener el arte, porque es importante que hayan esos espacios donde las personas se encuentren. El concurso siempre es como una competencia, pero también es un encuentro, también es una oportunidad, y sobre todo una oportunidad para que más el arte se produzca, ¿sí? Digamos, y yo lo he experimentado, digamos, en la literatura. Yo veo un concurso de literatura y veo sus bases y digo, bueno, tengo que escribir tanto, voy a ver qué es lo que tengo y qué es lo que me falta, y a veces eso hace que tú imprimas como una fuerza mayor en tu obra para perfeccionarla, para pulirla, para dejarla lista porque tú quieres ganar, porque tú quieres que sea buena, para que la vean, para que la evalúen, para que la premien. Y ese esfuerzo, aunque tú no ganes el concurso, ese esfuerzo ya quedó allí, esa obra ya se realizó, y con esa obra tú vas a poder, así no ganaste el concurso, con esa obra vas a poder ir a otras partes, vas a poder mostrarla en otros lugares. Y creo que eso es lo valioso digamos, de los concursos, desde mi experiencia, lo he sentido así. Y nada, invito a todos los artistas y a los no artistas que se animen, que se atrevan, que se atrevan a explorar todas esas formas del arte, de entenderlas, de no quedarse limitaciones porque no puedo, porque no sé, sino que hacerlo a través de lo que somos, ¿no? De lo que somos y de lo que tenemos. Tenemos un celular, tenemos una cámara, tenemos un cuaderno, una guitarra. Eso es todo lo que necesitamos, y a nosotros mismos para crear cosas bellas, para aportar, digamos, a las sensibilidades, al compartir. Siempre siento que el arte nos une en ese compartir de los espíritus. Y bueno, un poquito quiero decir eso, y muchas gracias por la invitación. Sin duda, muchas gracias a José, a Cristian, también muchas gracias al amable público que nos ha acompañado en este nuevo capítulo de Voces del Arte. De paso, invitarlos para que vean pues todos los conversatorios de este ciclo, conformado por los ganadores del Roberto Lewis, del Carlos Francisco Chammarín, del Ricardo Miró, del Gustavo Batista Cedeño y del Roque Cordero. También invitamos a todos a que participen en estos concursos que organiza el Ministerio de Cultura de Panamá a través de la Dirección Nacional de las Artes. Recordarles que las bases para competir en nuestros certámenes pueden encontrarlas en la página web del Ministerio de Cultura, www.micultura.gov.pa. Pues mucha salud a todos ustedes y gracias por acompañarnos, y nos vemos en el siguiente Voces del Arte.